Amigos, amigas de YouTube, acá estamos, un nuevo lunes en este segmento que hemos denominado Hablemos de Premier, pero esta vez no nos vamos a enfocar en la Premier League porque ha comenzado una fecha 37 el viernes con unos partidos interesantes. Por ejemplo, el United le ganó al Chelsea en un partido, el Chelsea le ganó al United, ahora sí, en un partido muy importante por la carrera por Europa y arde la pelea por clasificar a la próxima Champions League. Pero el fin de semana, el sábado más precisamente, hubo un partido muy importante en Wembley, la final de la FA Cup. Y no es una copa más. Estamos acá con Mati Terzic para charlar un poquito de esto. Mati, la FA Cup no es una copa más. Me parece, a ver, es el torneo más añejo de la historia del fútbol, ¿no? El fútbol se origina en Inglaterra. Y es un título muy importante para el fútbol británico en general. Y me parece que, si bien uno a la distancia puede pensar que es una copa doméstica, que es un torneo satelital a lo que son los torneos importantes, la FA Cup tiene un peso muy importante. Y sobre todo se enfrentaron dos equipos que tenían muchas ganas de levantar el título, cada uno con sus razones. Por un lado, un Crystal Palace, que fue finalmente el vencedor, que se le había negado el título en 2 oportunidades previamente y que a la tercera fue la vencida. Felicitamos, ¿no?, al equipo de Glasner y a todos los hinchas del Palace, pero un Manchester City que era la única chance que tenía de ganar un título esta temporada y después de mucho tiempo el equipo de Pep Guardiola se queda en cero en una campaña muy difícil para ellos. Sí, bueno, vamos un poco para atrás. La FA Cup tiene su importancia, a ver, por ser el primer torneo de copas a nivel mundial, el más añejo actualmente, y tiene mucho que ver con el tema televisión. Cuando en Inglaterra empezaron a televisarse los partidos, no solo se televisaban los de la liga, los de la primera división del fútbol inglés, sino que la Copa tuvo siempre importancia grande porque era el último partido de la temporada, era el partido que se televisaba por sí solo el fin de semana que se jugaba la final a mediados de mayo, fines de mayo. Era el partido más visto siempre de todas las temporadas, porque el país se paraba para ver esa final. Es un torneo que suele dar sorpresas y permitirle a equipos, entre comillas, chicos, lograr triunfos que de otra forma no podrían lograr, o vencer equipos que son de otras divisiones. Es como tiene toda una historia y una tiene una aura, ¿no? leyenda importante. Eso, tiene aura, como se Como dice dirían ahora. los chicos Es un ahora. torneo, claro, totalmente. Es un torneo, sí, es una copa, es el segundo en importancia, si querés, hoy en día en la Premier, en Inglaterra, pero no deja de ser un torneo importante, no deja de permitir que sea un estadio 50-50 en cuanto a hinchas en Wembley, un estadio mítico también, por cierto. Todos los ingleses tienen estas cosas de las formas y las historias y las leyendas y los mitos urbanos que le dan como más poder a cada una de las cosas que suceden a nivel deportivo. La FA Cup es eso, nosotros las hemos disfrutado mucho en los últimos años, y además para Crystal Palace es el primer título en su historia en este torneo. Estamos hablando de un equipo históricamente de segunda división o que subía y bajaba, nunca se destacó por pelear en los primeros puestos de la Premier League o de la primera división inglesa en años antes de los 90. Digo, un Palace que es de Londres, pero hay muchos equipos de Londres que son más grandes que ellos. Creo que si hay un equipo que me pone contento que le haya ganado es el Crystal Palace, porque me genera simpatía el equipo de Glasner, que además juega bien, tiene jugadores interesantes, divertidos, tiene un goleador espectacular, el goleador de la final es un jugador que me encanta, es como que me gusta, me cae simpático el Crystal Palace, así como hay equipos que no me caen simpáticos, el Palace sí me cae, y que le gana al City es como una frutillita extra, y un City que por cierto tuvo varias, un Henderson figura, Tremendo. sí, sacó varias pelotas importantes, pero un City que tampoco fue arrollador su dominio en el partido. Tuvo mucho la pelota, pero tuvo 3 o 4, sí. Henderson sacó esas 3 o 4, pero no tuvo 25 tiros al arco. No, vimos el partido a través de Big Up, una plataforma en la que hemos desembarcado, e invitamos a todos, a la gente que está mirando en YouTube, a que se una al canal, que se haga miembro, porque estamos reaccionando a varios partidos, y la verdad que sí, fue un City que desde el vamos, ¿no? Desde los papeles, Guardiola puso toda la carne al asador, porque de hecho en la mitad de la cancha estaba Bernardo Silva de mediocentro defensivo, y por delante De Bruyne, por delante se sumaba O'Reilly, una línea de 3 atrás,
Y bueno, Savinho dando amplitud por derecha, Doku dando amplitud por izquierda, Haaland y Marmoush, los dos 9 juntos. Guardiola puso, digamos, un 11 bastante ofensivo, pero la verdad que el sistema defensivo del Crystal Palace de Glasner fue muy efectivo y encima no solo tenían que doblegar un muro, un bloque muy bien constituido, los centrales del Palace la verdad que son buenos, ¿no? Lacroix, Gueye, Richards, el estadounidense, muy buen jugador, muy firme. Muy No bien. solo tenían que pasarlos a ellos, sino que Henderson, como vos decís, Mati, figura total del partido. Tapó 3-4 pelotas, las primeras chances claras que tuvo el City, y en un contraataque el Palace lo abrochó con un golazo de Berechi. Ese Matetá jugando de espaldas, la verdad que es muy bueno. La abre para Daniel Muñoz, que el colombiano, la verdad que sorprende, ¿no? Con lo bien que hace ese recorrido y es un gran futbolista y tiene un centro perfecto para Berechi. Ese que está en estado de gracia. Berechi ese está cerrando la temporada de manera espectacular, ¿no, Mati? Sí, sí, sí. Lo del colombiano espectacular, fue elegido el mejor jugador de la final, para mí fue el arquero, pero bueno, el mejor jugador de campo fue él, me parece. Cada vez que avanzó, lastimó. Y el City me parece que nunca pudo lidiar con el... A ver, es difícil, esto pasa siempre cuando jugás contra un equipo de 3 defensores y 5 volantes, o 5 defensores y 3 volantes, porque te complica la dinámica si vos estás acostumbrado a jugar con otros esquemas, porque te bloquea por afuera, siempre te hace el 2-1 a tus extremos, y si querés ir por adentro, después se cierran y te complican el paso por ahí, por el medio, y me parece que Guardiola nunca le encontró la vuelta a esa línea de 3, que el Palace la tiene muy bien aceitada. Una vez más Guardiola, no pudiendo resolver tácticamente una final, tiene esta tendencia a veces el técnico catalán, que a veces sobrepiensa algunas cosas y en vez de ir por lo más sencillo o lo más lógico o lo que funciona, lo que sabe que funciona, busca una vuelta rara y no termina resolviendo nada. Hasta en la transmisión me parece que en un momento lo dijeron, cuando sabes que no estás logrando nada, tenés a Haaland que mide 1,90 m en el área, que pesa 200 kilos, tenés a Doku y a Savinho, ¿por qué no los invertís y hacés que vayan por afuera? Cuanto más lastimó el City fue cuando el extremo derecho, en vez de enganchar todas para adentro, fue por afuera, en el comienzo del segundo tiempo. Ahí fue cuando más lastimó el City y tuvo más chance de meter goles. Después lo dejó de hacer. Si te diste cuenta que tu extremo derecho, desbordando el lateral izquierdo de ellos, estaba lastimando a Crystal Palace, ¿por qué no tratás de repetirlo de otra forma? No, lo pone a Foden después. Un tipo que le encanta jugar para adentro. Qué sé yo, son cosas que a veces yo entiendo que, a ver, obviamente Guardiola es quizás el mejor técnico de la historia del deporte. Para algunos lo será, para otros no. Pero hay veces que son decisiones, es como que el fútbol es más sencillo a veces. Y a veces un centro bien tirado por la derecha te encuentra mal parado como defensor y tenés a Haaland cabeceando. No sé, hay cosas que no las puedo entender. Sí. La realidad es que, bueno, tuvo chances el City de convertir, tuvo un penal, ¿no? Le cobran un penal a favor, Un penal. cae Bernardo Que Silva no en es el área. penal. Son esos penales que para mí no son penal. No era Que penal. nunca se No van era a penal. dejar de cobrar, pero se cobran siempre. Neymar es un experto en sacar estos penales. Yo entiendo por qué se cobra, porque el defensor se interpone en el trayecto del delantero, pero Silva se estaba tirando antes de que el del Palace vaya al piso. Lo Pero el tema es fabricó. que lo van a cobrar siempre. Nunca van a dejar de cobrarlo porque eventualmente hay contacto, y la cámara lenta ayuda, pero Claro. para mí nunca es penal. No solo en este caso, nunca es penal. No, sí. La verdad que no fue penal, pero bueno, pateó Marmoush, tapó Henderson para agrandar, ¿no? Su figura, la verdad que sí, figura descomunal. Un arquero surgido en el Manchester United, Henderson, que tuvo muchos préstamos hasta que recaló en el Crystal Palace, donde se asentó y demuestra que es un gran arquero, para mí de los mejores de la Premier. Y es un partido especial, era un partido especial seguramente para él, porque jugaba contra el City, ¿no? Y él salido del Manchester United, evidentemente la rivalidad de la ciudad. Y la realidad es que, bueno, eso le sirvió al Palace para sostener. Después, en el segundo tiempo, el City lo intentó un poco más. Hubo minutos para el Diablito Echeverry, futbolista argentino que hizo su debut oficial en el Manchester City, en Wembley, en un gran escenario, en una final. Lo vi proactivo, ¿no? Al Diablito pidiendo la pelota, con ganas de tratar de sacar adelante el partido. Tuvo incluso algunos remates que no fueron tan claros, pero que obligaron a Henderson a responder. No fue suficiente, pero bueno, también importante para un jugador sudamericano y para un jugador argentino sobre todo, que empiece a sumar minutos en un gran equipo. Hay que ver qué pasa para la planificación de la próxima temporada, pero finalmente Palace
se queda con un título que se le había negado en dos oportunidades, perdón, esta era la tercera que jugaba, la tercera final, en los 90, en mayo del 90, en la temporada 89-90, pierde la final con el Manchester United, 1-0. En el 2016, también pierde la final con el Manchester United 2-1, la temporada 2015-2016, y en esta temporada, 2024-2025, finalmente puede ganar el título. Un Crystal Palace que va a jugar la Europa League por ganar la FA Cup. Ese es el premio deportivo, más allá del trofeo y del premio económico. Y Glasner, el técnico del Crystal Palace, ya ganó la Europa League. Y no hace mucho, fue en la temporada 2020-2021 con el Eintracht Frankfurt, porque viene a dirigir de Alemania Glasner, el técnico austríaco. Así que va a disputar el Palace una Europa League que, bueno, hay que ver cómo compite, ¿no? A nivel europeo, un equipo inglés y un Palace que otra temporada que empieza muy mal, pero termina muy bien, termina jugando bien y ganando un título sobre todo. Sí, sí, sí. Es un buen técnico Glasner, lo hemos dicho más de Sí. una vez. La final las ganó por penales Frankfurt, pero había sido uno de los mejores equipos de la temporada, si no me equivoco. ¿Estaba Borré ahí o estoy equivocado? Con Borré, Sí, con Borré. tenían un serbio que iba por afuera, que no me acuerdo ahora, que era la figura. Sí, un equipo Era un también buen equipo Frankfurt. muy parecido a este Palace, ¿no? Jugando el mismo sistema, con tres defensores, con dos que vayan por afuera, con unos extremos pero más cerrados, ¿no? Como juegan ese Ismail Azar. Mismo sistema, un equipo Sí. muy parecido, un 9 de espaldas como Borré también y que presiona bien. La verdad, Glasner haciendo un buen trabajo, ¿no? Un muy buen trabajo, un buen título. Y vamos a ver cómo se acomodan ahora, porque sabemos que no es fácil esto, lo dice Devo, es una marca registrada de Devo, el tema de los 8 partidos extra que vas a tener por jugar Europa League o competiciones europeas, cómo te afecta a la Premier. Palace es un equipo corto, como todos los equipos de mitad de tabla de la Premier que no juegan competición europea, y probablemente haya interés por alguno de sus jugadores. Guehi ya estuvo cerca de irse la temporada pasada, Sí. Eberechi estuvo cerca de irse también, ya perdieron a Olise, está el chico Wharton que es muy muy bueno, Muy bueno, y muy suena bueno. hace rato para dejar el Palace. Se habla de 80, 90, 70 millones por este chico que tiene mucho futuro, y la verdad que jugó una muy buena final, tiene una calma. No me molestaría para nada verlo con la camiseta de Arsenal, pero bueno, sabemos que el impuesto por jugador inglés es alto, así que dudo que podamos ir por él también, además del resto de las necesidades que tenemos. Pero sí, me vuelvo a lo del Diablito Echeverri que dijiste, me parece que entró bien, y justamente esto pasa mucho con los jugadores que compra Guardiola, que le gustan. Pasó con Grealish, pasó con Doku, pasó con Mahrez, pasó bueno, está pasando con Marmoush. Cuando llegan estos desequilibrantes, estos atrevidos futbolísticos, tienen un impacto inmediato porque le dan a los equipos de Guardiola algo que los equipos de Guardiola no tienen, que es anarquía. El tema es cuando Guardiola después los amolda y los encierra y los encajona, y como que les saca la vida de esa impertinencia del gambeteador que evidentemente necesita Guardiola que sea todo un poquito más canalizado y todo más estructurado, porque le ha pasado con muchos jugadores en muchos equipos. A él los anarquistas no le gustan, quiere que el sistema esté primero, y bastante éxito ha tenido de esa forma, pero es como que hay que ver qué pasa con Echeverri en ese aspecto, porque es un tipo que le gusta ir para adelante, le gusta encarar, moverse, buscar distintas posiciones. El otro día jugó un poco por derecha, un poco por izquierda, a veces se iba por afuera, a veces por adentro. Es como que le gusta un poquito moverse, y no sé cómo va a mezclar eso con la filosofía Guardiola. Sí, hay que ver. Ahí aporta Javier Ortiz en el chat. Era Kostic, el jugador que yo no me acordaba. Y justamente también Daichi Kamada, que fue titular en esta final y campeón con el Palace, también jugaba en ese Eintracht Frankfurt de Glasner. Después siguió jugando en el Eintracht Frankfurt. De hecho, Daichi Kamada le hace 2 goles al Arsenal en un partido de Europa League contra el Eintracht Frankfurt, y ahí lo echan a Unai Emery del Arsenal, después de esa derrota. Con los goles de Daichi Kamada, 2-1 ganó en el Emirates, gol de Aubameyang para el Arsenal ese día, pero el técnico del Eintracht Frankfurt esa vez no era Glasner, era Adi Hutter, ya se había ido Glasner. Y bueno,
un Daichi Kamada que fue titular, y bueno, y un buen equipo del Palace, que le gana a un City que, bueno, como venimos marcando un poco, es el fin de una era en el Manchester City, y hay que ver, obviamente, qué pasa también con el juicio, que está pendiente por los cargos que violaron de fair play financiero, esa batalla legal con la Premier League, pero la realidad es que a nivel deportivo, un Manchester City que se queda en cero por primera vez, desde la primera temporada de Guardiola, cuando tampoco ganó nada, pasaron varias campañas, 5 o 6 campañas donde ganaban siempre títulos, han ganado un triplete, han ganado la Champions, pero esta temporada se quedaron en cero. La baja de Rodri, ¿no? Creo que fue como el principio del fin, después llegaron más problemas y no lo pudieron corregir en el mercado de invierno pese a haber gastado mucho dinero. Llegó Kusanov, llegó Marmoush, llegó Nico González, gastaron fortuna de plata para tratar de encarrilar un poquito las cosas, pero tampoco hubo efecto. Y ahora hay que ver qué pasa con el futuro del Manchester City, con un Pep Guardiola que ya declaró que va a cumplir con su contrato y se va. Le quedan 2 temporadas todavía igual, ¿no? No es que se va pronto, pero tiene que empezar a hacer ese recambio generacional, porque si no el City va a empezar a sentir, ¿no? Todo este... a ver, yo creo que sus grandes figuras ya empezaron a entrar en una curva de rendimiento, ¿no? Hacia la baja. De a poco los Bernardo, los de Bruyne se van, ¿no? Pero Gundogan, son tipos muy grandes ya. Bueno, Walker se terminó yendo. Va a haber que reinventar un poco ese plantel y ese equipo, ¿no? Y hay que ver si Guardiola tiene la capacidad de hacerlo. Sí, hay mucho ciclo cumplido, me parece, en ese plantel. El tema no es fácil, ya lo vivimos nosotros, no es fácil empezar casi de cero y armar un plantel que sea capaz de competir por las cosas importantes. No es sencillo y no sé si Guardiola tiene esa energía, hay que ver qué pasa con este juicio que tienen pendiente, qué tipo de consecuencias, si tiene consecuencias deportivas y económicas, o solo deportivas, o solo económicas. Vamos a ver cómo termina impactando eso. Yo sinceramente no tengo demasiada expectativa de que los afecte sobremanera, pero algo puede pasar, qué sé yo, nunca se sabe con estas decisiones judiciales o deportivas que pueden pasar. Sí, la defensa tenés que armarla por completo. Está bien, Guardiola es un crack, pero ¿va a seguir toda su vida al lateral izquierdo? Yo creo que como central puede ser mucho más decisivo, y si traes un buen lateral izquierdo para que haga ese trabajo, que también sepa defender. Digo, no hace falta que Guardiola quede en esa situación siempre ahí. Después Sí. Akanji, Stones, Rubén Díaz. Díaz y Stones me parece que también ciclo cumplido, salvo que Stones vuelva con todo de esta temporada de lesiones. Claro. Akanji nunca para mí tuvo el nivel, siempre fue como la parte más débil de esa defensa, por más que es un buen jugador. Trajeron al chico este de Uzbeko, que hay que ver cómo se acomoda. El lateral derecho es una incógnita total. Sí. No sé qué van a hacer ahí. El mediocampo, como decías vos, Bernardo, De Bruyne, Gundogan, hay algo que no está funcionando. Y Rodri está bien, es un crack, y hay que ver cómo vuelve de la lesión de la rodilla, que sabemos que es difícil, pero bueno, la calidad la tiene, le sobra, es el actual Balón de Oro, por algo lo es. Claro. Pero después arriba tal vez tiene un poquito más de variedad, un poquito más de versatilidad en sus jugadores, pero bueno, y está el androide, pero hay muchas piezas sueltas en ese plantel. Sí, vamos a ver qué sucede. Bueno, ahí aporta bien Mikel. La Community Shield ganó el Manchester City al inicio de la temporada en agosto, cuando arrancó la campaña en el fútbol europeo. Le ganó por penales al Manchester United, me acuerdo, en una larga definición por penales, 1-1 había salido el partido. Y un City que para los estándares del Manchester City, creo que se queda corto una Community Shield en esta campaña, y haber jugado una final en Wembley era una oportunidad para ganar una copa importante, para asegurarse también en cierto punto una competición europea, ¿no? La Europa League, pero el City está persiguiendo también clasificar a la Champions, que creo que es el gran objetivo que tiene Pep para conseguir en este cierre de temporada, pero un City que, bueno, evidentemente está entrando en una turbulencia, y hay que ver cómo sale también de estos problemas, y felicitamos lógicamente un Palace y nos ponemos contentos por un Crystal Palace que, a ver, es uno de los clubes más antiguos de la historia del fútbol y la historia del fútbol inglés. De hecho, se funda antes de la primera edición de la FA Cup. La primera edición de la FA Cup se juega en la temporada de 1871-72, y el Palace
se fundó en 1861, o sea, 10 años antes de la primera edición de la FA Cup. Estamos hablando de un club de muchísima data, ¿no? De muchísima trayectoria, que bien merecido tiene este título. Así que un gran partido hemos vivido y lo hemos reaccionado en Big Up, así que invitamos a toda la gente que nos mira en YouTube a que estén atentos a nuestro canal de Big Up, porque de hecho ahora se viene una final europea, Mati, el miércoles, con Sí, clubes no, ingleses. no sabía No que sé iba a si te pasar enteraste, algo. No, no no, sé si te no, la enteraste, verdad pero que bueno, no. Manchester United ante Tottenham y posiblemente la veamos y la reaccionemos, así que invitamos a todos a ver la reacción con nosotros del partido que se va a jugar en el nuevo San Mamés, Manchester United-Tottenham por el título de la Europa League. Invitamos a toda la gente que está ahí en YouTube a que venga a nuestro canal de VIAC a reaccionar a los partidos con nosotros. Y bueno, una gran victoria del Palace, un City y un Palace que van a estar jugando sus partidos de Premier este martes, ¿no? El Palace juega con Wolverhampton, un partido que no tiene mucha trascendencia, pero el City juega con Bournemouth y un City que necesita ganar si quiere recuperar terreno, porque a día de hoy es sexto en la tabla de posiciones de la Premier con 65 puntos y tiene por delante al Villa, al Chelsea y al Newcastle, los tres con 66, que ya jugaron sus partidos. Así que el City tiene la posibilidad de instalarse en el tercer puesto, ¿no? Y ponerse de vuelta a tiro con la clasificación a la Champions, que es lo más atractivo que le queda a la Premier, ¿no? Ver cuáles son los equipos que van a jugar competiciones europeas. Y ya la única alternativa es que sean 5, ¿no? Ya no puede suceder que sean 6 por lo del Palace, ¿verdad? Por lo del Palace, claro, por lo del Palace. Sí, porque el Palace ya, claro. Tenemos Newcastle, Chelsea, Villa, City y Nottingham con chance de meterse. Son 2, 4, 5 equipos para 3 puestos. Va a estar bueno en la última fecha, con múltiples pantallas al mismo tiempo, me parece. Yo me imagino con la tablet y la tele y el celo ahí mirando resultados. Sí, que vamos a seguir muy atentos toda esa Porque última damos fecha. por sentado que el City gana mañana, ¿no? Estamos de acuerdo. El Bournemouth, ¿por qué juega? El Bournemouth tiene chance. El Bournemouth ya está. El Bournemouth, y está un poco lejos, ¿no? Sí, está lejos. Y si gana, está bien. Si gana los dos, se va a 59. Pero no le va a sé si le alcanzar. alcanza para mucho. No le va a alcanzar, Un Bournemouth golpeado también por las lesiones. Ya está, fin de temporada para ellos. Y el City probablemente haga un par de transferencias ahí. Algún regalito puede llegar a los jugadores o al técnico de Bournemouth. Sabemos que son capaces y ya probablemente haya pasado alguna vez. Y Palace Wolves, bueno, no es tan en ese sentido tan importante, pero no el Brighton, a ver si gana Brighton también, se va a 58 y después no llega tampoco. Creo que es como que no. Y la última fecha, como habíamos dicho, a ver, el City va contra el Fulham. El Chelsea Nottingham, ese es un partido ese es el partido que vamos a ver todos, ¿no? Me parece. Esa es la final, ¿no? Y después, claro, ese es. Y después, ¿qué más tenemos? Ahí el Villa contra el United, que debería ganar, y Newcastle contra Everton. Y Newcastle contra Everton, pero va a estar lindo porque un empate tal vez te deja dentro y después te deja afuera. Va a estar interesante el domingo que viene. Va a estar interesante y acá vamos a estar comentándolo, así que muchas gracias. No, perdón, y además nosotros lo vemos con los brazos así, tranquilos, ya todo resuelto. A ver, mátense entre ustedes por esos puestos que restan. Exacto, un Arsenal que ya aseguró su clasificación a la Champions con la victoria ante Newcastle en este fin de semana, la fecha 37 de la Premier. Así que vamos a ver qué sucede con el City, con el Palace. Este martes, en el cierre de la fecha de la Premier, tendremos el análisis seguramente más completo de lo que ha sucedido en esta fecha, pero no queríamos dejar de hablar de lo que pasó el fin de semana con el Crystal Palace, que se consagró campeón de la FA Cup ante el City. Lo vimos en Big Up y te invitamos a seguirnos a nuestro canal de Big Up para atender a estas reacciones de partidos, para acompañarnos, ¿no? Y se viene una final europea con equipos ingleses, seguramente ahí vamos a estar. Así que gracias a todos y todas los que están ahí. Y bueno, como siempre, vamos a decir, aguante el Arsenal.